Buenos días y bienvenidos a Impacto VTV Matutino. Con un gran equipo de trabajo estamos listos para informarles esta mañana. Incertidumbre se genera por la elección general del fiscal general y adjunto en el país. Además, la ATIC empieza investigaciones sobre supuestas irregularidades de exalcaldes de Talanca y Cedros. Y ante el rechazo, Magisterio comienza la socialización de ley de INPREMA. Y el presidente del COET ha propuesto la rebaja del impuesto sobre venta. Esta y muchísima más información aquí en Impacto VTV Matutino. Y es que incertidumbre se genera en el país con el proceso de la Junta Proponente para la elección del fiscal general y adjunto en el territorio nacional. Sin embargo, desde el Poder Judicial mencionan de que se hará conforme a ley. Una vez conformada la Junta Proponente para la elección de los fiscales, el siguiente paso será asegurar el cumplimiento de todos los requisitos que establece la normativa del Ministerio Público. Lo que está en la ley del Ministerio Público, lo que se ha establecido en documentos anteriores, en los procesos que se han realizado en años anteriores, y por supuesto respetar la voluntad y la apertura y la participación, proactividad que tengan cada uno de los representantes de las organizaciones. Es decir, aquí se participa Colegio de Abogados de Honduras, Corte Suprema de Justicia, universidades privadas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, todos, y sociedad civil, por supuesto. En el artículo 19 del Ministerio Público se establecen los requisitos para ser fiscal general o adjunto de la República, entre ellos ser hondureño por nacimiento, mayor de 35 años de edad y abogado, colegiado con 10 años de ejercicio en la judicatura. Ante la posibilidad de que haya un segundo fiscal adjunto o elevar a director de fiscales a rango constitucional, previo deben haber reformas constitucionales, aseguran profesionales del derecho, si no se estaría violentando el proceso. Creo que es importante que el Poder Legislativo sepa realmente qué es lo que va a hacer, se empape realmente si en otros países existe la figura del fiscal adjunto con el rango, dándole el rango también constitucional que se le da al fiscal general. Tienen que haber reformas constitucionales para poder poner un segundo fiscal adjunto. Yo creo que no más que se refiere a lo que es una repartición de poder. Por otra parte, el diputado de Libre, Obed López, manifiesta que en procesos tan importantes como la elección de los fiscales, siempre surgirán intereses en varios sectores.
hay intereses políticos, económicos y del crimen organizado queriendo meter las manos en este proceso. Por eso debe estar el pueblo hondureño vigilante de lo que ocurre. Hoy inicia el proceso con ataques para debilitar el proceso. Se espera que la selección y elección de las máximas autoridades del Ministerio Público sea con transparencia conforme a la ley. En cámaras de Walter Pérez les informó Daniela Mejía. En cámaras de Walter Pérez les informó Daniela Mejía. Preste mucha atención porque a esta hora de la mañana comenzamos con los contactos en directo. Se registra la muerte de un hombre en el Boulevard del Este en San Pedro Sula. Mariela Manzanares con todos los detalles esta mañana. Buenos días, Valerie. Buenos días a nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Impacto BTV Matutino. Lastimosamente iniciamos este espacio informativo con noticias lamentables. Se enlutece una familia ya que se ha registrado el fallecimiento de una persona del sexo masculino por atropellamiento, esto en Boulevard del Este. Vemos en ese momento en las imágenes que nos comparte nuestro compañero Darwin González, el cuerpo ha quedado tendido en el suelo, ya ha sido cubierto por un nylon color amarillo. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona, presumimos que es alguien de la tercera edad y vamos a describir en ese momento la ropa que él vestía. Era un pantalón color azul celeste, unas botas de hule y una camisa manga larga color aqua. Se presume que él se dirigía a su lugar de trabajo y en un intento de cruzar la calle fue embestido por una camioneta. Cabe mencionar que la persona que lo atropelló y que básicamente le causó la muerte ya fue detenido por las autoridades policiales. Él se hizo responsable de este hecho, el cual ha ocurrido en horas de la madrugada de este día. Por otro lado, también pues se ha generado un fuerte embotellamiento en la zona, sobre todo en Boulevard del Este, esto en el sector Satélite. Y por otro lado también pues presumimos que él cargaba en sus manos un saco, el cual ha quedado a cercanías, a unos cuantos pasos del cuerpo que ha quedado tendido en el suelo, esto en Boulevard del Este, sector Satélite. Así es como arrancamos la mañana en San Pedro Sula con un fuerte accidente de tránsito, dejando como saldo la vida de una persona del sexo masculino. Ya la policía pues está generando en este caso resguardando la zona para que la población no pueda transitar por ese lado. Básicamente digamos que se encuentra medio bloqueado una parte de este carril del Boulevard del Este, esto en San Pedro Sula. Con las imágenes que nos comparte David González vamos a retornar nuevamente al estudio central de Impacto BTV Matutino y mientras tanto seguimos a la espera de poder brindarle la identidad de esa persona para que familiares puedan abocarse a la zona y hacer el respectivo reconocimiento y levantamiento cadavérico. Tornamos al estudio central. Gracias a Mariela Manzanares desde el norte del país por esta lamentable información. Con el permiso de los familiares dolientes, vamos a continuar con más información esta mañana. Está listo nuestro compañero Walter Pérez, quien nos informa capturado a un presunto pandillero de origen salvadoreño. Walter Pérez, buenos días con usted. Compañeros, en efecto, el capitán Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público, me acompaña en estos momentos, ya que en las últimas horas ha sido capturado y entregado a las autoridades del hermano país de El Salvador un presunto miembro de estructuras criminales que salió huyendo de ese país por las medidas que ha optado el presidente Nayib Bukele. Salió huyendo a esconderse aquí en Honduras y fue capturado por las autoridades hondureñas. Capitán, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros en estudio, auditorio de BTV. Es afirmativo, en el marco del Plan Nacional de Seguridad, Fuerzas Armadas, a través de equipos de operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público y personal de la Fuerza Naval, en las últimas horas detuvo en Amapala Valle a un supuesto integrante de estructuras criminales de nombre Cristian Alexander Vanegas Hernández, de 32 años de edad, quien es originario de la Unión El Salvador y tiene orden de captura pendiente en su país por el delito de homicidio en su grado de tentativa. Ya fue remitido a las autoridades salvadoreñas.
Hasta la fecha, ¿cuántos miembros de estructuras criminales han sido capturados y que pues han salido huyendo de El Salvador, capitán? Bien, en este último caso puedo informarle que este ciudadano estaba de manera irregular aquí en el país, se hacía llamar Oscar y estaba vinculado a la comisión de varios ilícitos, fue localizado y ya regresado a su país de origen. En relación a su interrogante, puedo informarle que en aproximadamente una semana, ya son 2 los supuestos miembros de estructuras criminales provenientes de El Salvador que han sido regresados a su país. Y también recuerde que esta misión, esta operación también la realizan otros cuerpos de seguridad del Estado. Ya son varios los miembros de estructuras criminales que han sido retornados a El Salvador. Para concluir, señor, ¿se mantienen los retenes, las medidas de seguridad en las partes fronterizas entre Honduras y El Salvador? Así es, en el marco del Plan Nacional de Seguridad, Fuerzas Armadas a través de personal del Ejército, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público, está reforzando los dispositivos de seguridad en la zona fronteriza para evitar el ingreso al país de miembros de estructuras criminales. Muchas gracias. El capitán Mario Rivera de la Policía Militar del Orden Público en torno a esta captura de este presunto miembro de estructuras criminales que fue capturado en el sector de Amapala y fue entregado ya en horas de la madrugada de este día pues a las autoridades salvadoreñas. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Gracias a Walter Pérez por este contacto a esta hora de la mañana, pero nosotros continuamos con la información y precisamente con el tema de la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, que está cubierta por injerencia política que sin duda alguna busca intereses personales, aseguraron algunos profesionales del derecho, que llaman a los diferentes sectores involucrados en este proceso a la transparencia. Siempre tiene que haber injerencia política. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque imagínense ustedes, del fiscal general y del adjunto. O sea, son los que llevan prácticamente, son la cabeza del Ministerio Público y son los encargados tanto de representar los intereses de la nación, de la ciudadanía, pero también son la parte acusadora. Entonces, por eso es que vemos siempre que la clase política trata de imponer, ¿verdad?, a su arbitrio a los candidatos, ¿verdad?, que finalmente van a quedar. Entonces, esto es una pena. Y ayer, pues, ¿verdad?, estuvimos atentos a algunos medios de comunicación, ¿verdad?, las discrepancias que existieron, ¿verdad?, entre el presidente y otro de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que dicen de que quiere existir algún tipo de injerencia en la escogencia, ¿verdad?, del fiscal y el adjunto. Entonces, definitivamente esto no es dable, ¿verdad?, no es permitible porque... Y para la ex fiscal de la República, hablamos de Nilia Ramos, considera que el acuerdo por parte de las autoridades en cuanto a derogar el decreto 93-2021 por el delito de lavados de activos, porque es humanista, por lo que deben de tomarse otras medidas antes de derogar este decreto. El Congreso Nacional debe de, o los diputados del Congreso Nacional deben de abrir bien los ojos y no derogar una ley que al fin y al cabo es bastante humanista, que no simplemente no es necesario de que una persona vaya tantos años, de 15 a 20 años a la cárcel. ¿Para qué? Si no, con esos años de cárcel quizás no va a retribuir lo que ha lavado en activos. Y auto de formal procesamiento con prisión preventiva ha logrado la Fiscalía Especial de Protección de la Mujer por el delito de violación agravada contra Max Iván Irimeiku Guandique por cometer abuso sexual en perjuicio de una mujer de la tercera edad. Que ha permitido ya procesar a esta persona por diversos delitos de índole sexual. Por ello se le ha considerado un violador serial. En este caso hablamos de Max Iván Irimeiku Guandique, a quien se le acusa por una serie de violaciones y con la particularidad que la mayor parte de sus víctimas, de las personas agredidas o de las mujeres agredidas, son adultos mayores, son de las personas de la tercera edad, y en las últimas horas se ha recibido esta persona o le han decretado un auto de formal procesamiento y prisión preventiva. La
Las capturas se siguen registrando en el territorio nacional y prueba de ello fue que en las últimas horas han capturado a un brasileño. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones detuvieron en el sector, en diferentes sectores de la capital a un ciudadano extranjero identificado como Jorge Ferreira, señalado por el delito de tráfico de drogas, además a Glenn Argueta, acusado por delitos sexuales. Le había emitido una alerta roja, ya que según el expediente investigativo se presumía que esta persona en determinado momento podría salir de nuestro territorio por uno de los puntos no controlados para evadir la justicia hondureña. Y la unidad de capturas de la Dirección Policial de Investigaciones ha localizado en las últimas horas a una persona del sexo masculino de 42 años de edad por tener una orden de captura pendiente por el delito de violación. Cabe mencionar que esta persona hizo a través de redes sociales un enganche, por así llamarlo, hacia su víctima a través de la venta de un vehículo. Con arma de fuego la amenazó, la subió al vehículo, la trasladó hasta un hotel de la capital donde abusó sexualmente de ella. Continuamos con contactos en directo a esta hora de la mañana porque hay denuncias en centros asistenciales por falta de medicamentos. Daniela Mejía con toda la información esta mañana. Muy buenos días, compañeras, en los estudios principales. En efecto, como ustedes lo apuntan, ubicados en esta mañana en el Centro de Salud de El Pedregal en Comayagüela, donde manifiestan, el personal de este centro asistencial manifiesta que hay falta de medicamentos y que actualmente ellos están brindándole algunos de los medicamentos a los pacientes por donaciones que han recibido de otros gentes. Como ustedes pueden ver por acá, han dejado una página donde se manifiesta la cantidad de medicamentos que no están en existencia en este centro asistencial. Vea usted, entre ellos el acetaminofén, amoxicilina, que son medicamentos de primera instancia, ¿verdad?, que se necesitan para los pacientes. Actualmente acaban de abrir el centro asistencial, cabe mencionar, no ha venido todo el personal, sin embargo lo habilitan el acceso para poder, para que las personas se puedan anotar, ¿verdad?, y de esa manera reciban la atención médica con tiempo. Por aquí ya hay algunos pacientes, vea usted, que están anotándose para poder recibir la atención médica. Sin embargo, muchas de estas personas están expuestas a no recibir la medicación como es la acetaminofén, que es un medicamento tan fundamental, sobre todo, ¿verdad?, para los menores, que se les brinda, ¿verdad?, en algunas ocasiones por enfermedad. Y vea usted, ya vienen los niños, personas adultos mayores a poderse anotar. Sin embargo, como les manifiesto, no hay medicamentos. Buenos días, amigo, ¿cuál es su nombre? Nicolás Vallecillo. Nos comentan que no hay medicamentos. Vengo a ver si hay de la que yo tomo para en abril. Gracias a Daniela Mejía por la información. Cambiamos el orden de las noticias esta mañana. Autoridades policiales han comenzado con una línea de investigación en contra de alcaldes de Talanga y también de Cedros. Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal, las diligencias para recabar información por denuncias interpuestas en contra de los exalcaldes de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilés López, y de Cedros, David Castro Suárez, por presuntas anomalías. En estos casos se investigan delitos en contra de la administración pública y patrimonial, supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Por otra parte, el abogado Jair López considera que el Ministerio Público ha cometido abusos con la versión original de la ley de lavado de activos. Asimismo, asegura que el artículo de lavado de activos tiene errores
Por ende, debe tener una revisión minuciosa. De tal manera que bastaría en el delito de lavado de activos que producto de una actividad ilícita previa, independientemente cuál sea, se generen haberes para que posteriormente se laven. Y eso es lo que debe aprovecharse la oportunidad para hacer una reforma sustancial al delito de lavado de activos y dejar sin lugar a dudas aquella cuña que establece que también es lavado de activos cuando el sujeto ha obtenido ilícitamente bienes y que no sea comprobable esa causa ilícita de ese patrimonio, siempre y cuando, y la reforma debería contemplarlo, sea el Ministerio Público quien compruebe esa ilicitud. Nos vamos a la pausa. Al regresar, Magisterio ha iniciado el proceso de socialización para la ley de INPREMA. Muchísimas gracias por continuar informándose con nosotros aquí en Impacto BTV Matutino. Continuamos con la información y es que el viceministro de Educación, Edwin Hernández, afirma que no existe deserción escolar en el país y que la matrícula estudiantil del año 2023 es de 1.864.000 alumnos a nivel nacional, esperando superar esta cifra a finales de este año. Hay una percepción que se nota en las calles, en los centros educativos, de un aumento en el número de matrículas. 1.864.000 aproximadamente, eso ya supera el año pasado, pero no nos vamos a quedar ahí, seguimos buscando cipotes en las comunidades porque sabemos también que la meta la podemos superar y podemos aumentar. Y sobre todo con proyectos atractivos como la matrícula gratis, como la alimentación escolar, como la adaptación de material didáctico que se está haciendo efectivo. Por su parte, el sector Magisterio de Honduras ha iniciado el proceso de socialización a la ley de INPREMA. Entre ellos, algunos requisitos exigidos para efectuar es el pago del bono de 400.000 empiras a maestros y auxiliares de la educación, por lo que se espera que estas reformas sean recibidas en el Congreso Nacional antes del 17 de septiembre. Estamos discutiendo los insumos que se dieron en las bases a nivel de las asambleas. Son muy pocos los elementos que se tienen que dar, por ejemplo, lo que es la edad, el monto y el bono de 400.000. Entonces son tres elementos que hay que analizarlos para ver la perspectiva actuarial, si se podría. Y algo muy importante es que usted sepa cómo amanece el tráfico vehicular en la capital de la República. Walter Pérez nos brinda este reporte desde el Boulevard Kuwait. Muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes. A esta hora de la mañana les mostramos en efecto cuál es el movimiento del tráfico vehicular en la ciudad capital, ubicado desde el Boulevard Kuwait, específicamente a la altura de la Corte Suprema de Justicia y zonas aledañas. Se pueden apreciar en las imágenes de Luis Sosa ambos carriles, un tráfico vehicular sumamente fluido, tanto el carril que viene del sector del Pedregal, también del sector de la vía rápida y que se conduce hacia el sector o hace conexión con el sector de Miraflores, la colonia Kennedy y zonas aledañas, pues el tráfico vehicular es sumamente fluido. Hay tramos que se puede apreciar filas, pero es por algunos semáforos que existen obviamente para agilizar y que no exista también
la acumulación de vehículos. De igual forma, el carril que viene de regreso y que se conduce hacia el sector de la vía rápida y que hace conexión con el sector de El Oarque, el anillo periférico, el tráfico vehicular es sumamente fluido. Cabe resaltar que este escenario cambia totalmente a eso de las 7:30 a 8 de la mañana, cuando el tráfico vehicular comienza a verse un poco pesado debido pues a las largas filas que se forman tanto por este sector como en otros lugares de la ciudad capital, y siempre exhortando a la población hondureña que se conduce en sus vehículos a manejar con cuidado para evitar accidentes vehiculares, ya que se han convertido en la segunda causa de muerte en el país. Imágenes totalmente en directo, cuál es el movimiento del tráfico vehicular a esta hora, pues se lo estamos mostrando a través de Hola Honduras. Mi reporte a esta hora con ustedes, compañeros. Buenos días. Gracias, Walter Pérez, por la información del tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Seguimos con las informaciones. Estados Unidos ha llamado al respeto de los derechos humanos en cuanto a las protestas registradas últimamente en el territorio nacional por la socialización de la ley tributaria. Ante esto, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, hablamos de Brian Nichols, a través de su cuenta de Twitter, indicó que se está monitoreando a las reacciones a la protesta por la ley tributaria en el país, tras la decisión del gobierno de Honduras de investigar los hechos. Ante esto, también ha reaccionado ya a través de su cuenta oficial de Twitter el canciller de la República, quien ha respondido al subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos mencionando lo siguiente: señor Nichols, sorprende que Estados Unidos se oponga a todas las reformas legales para combatir la corrupción público-privada presentada soberanamente por la presidenta Xiomara Castro, tal como leyes de energía, justicia tributaria y de la eliminación de las sedes. No aceptamos artificios. Eso menciona el vicecanciller de la República en respuesta al secretario del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, el señor Nichols. Continuamos con contactos en directo a esta hora de la mañana porque la Policía Nacional, ve usted, inicia Operación Candado. Daniela Mejía con todos los detalles a esta hora de la mañana. Muy buenos días nuevamente, compañeras, en los estudios principales. En efecto, nos encontramos exactamente en la entrada a El Pedregal, donde ya han dado inicio a la Operación Candado, la Policía Nacional. En esta ocasión me acompaña la inspectora Yolanda Coello, con quien vamos a dialogar para que nos platique un poco cuál es la intención de esta operación. Buenos días. Muy buenos días, pues ha tomado bien, ¿verdad?, el alto mando de la Policía Nacional, el director general Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, ¿verdad?, en compañía de su director estratégico, realizar estratégicamente esta operación llamada pues Candado, que consiste, ¿verdad?, en saturaciones, puntos fijos en todo lo que es el anillo periférico, bulevares principales del país, principales ciudades, colonias importantes de la ciudad capital. Consiste, ¿verdad?, en presencia policial en puntos fijos y pues apoyo a la ciudadanía, que nos pueda dialogar con la ciudadanía, cualquier situación que la ciudadanía pues se presente, estamos pues para apoyarle y servirle. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Pues la operación no tiene, ¿verdad? Se inició ayer a las 4 de la tarde y pues es hasta orden de el director y pues hasta que él vea, ¿verdad?, los resultados positivos para la institución. ¿Se irán esparciéndose en más lugares? Estamos a nivel nacional. A nivel nacional desde ayer comenzó en las diferentes ciudades de Honduras. Muchas gracias a la inspectora Yolanda Coello. Como ustedes lo han escuchado, están en los diferentes puntos de la capital de la República. Esto para asegurar, ¿verdad? Cabe mencionar, ¿verdad?, brindar la seguridad a la población por cualquier hecho, ¿verdad?, o circunstancia que se presente en todos esos puntos ya antes mencionados. Como pueden ver aquí en la entrada del Pedregal, ya está la presencia policial debido
a esta operación Candado, que ya pues continúa dando el servicio que ya hemos mencionado. Con esta información, con este reporte, yo voy a retornar nuevamente con ustedes hasta los estudios principales. Buenos días. Y en el 7º día de la socialización de la Ley de Justicia Tributaria, diversos sectores se pronuncian ante esto, mencionando que algunas empresas solo han generado 6 empleos de 100 hondureños y que ellas van a ser las más beneficiadas con las exoneraciones. Luego de las reuniones sostenidas entre las autoridades de la Comisión Especial que verifica la Ley de Justicia Tributaria y las 3 centrales obreras, se desnudó que existen empresas que han recibido exoneraciones fiscales por más de 40 años y la presunta pérdida de más de 700,000 empleos es considerado como un engaño. Tenemos una ley tributaria nosotros actual que en realidad promueve la desigualdad. Y en ese sentido hay que decir que es una competencia completamente desleal y eso es parte de lo que se quiere corregir con esta nueva ley y nos parece completamente acertado. Es lastimoso que en este país los que menos tienen son los que más pagamos impuestos y la gran empresa generalmente es exonerada y no produce los objetivos que al final se comprometen. Si al final de cada 100 empleos son 6 los que producen las empresas exoneradas, entonces ¿dónde está el compromiso que hacen cuando hay una exoneración a una empresa grande? 47 años tienen una que nunca han pagado. Eso le ha generado menos oportunidades para el desarrollo al país, pero cuando hablamos de menos oportunidades para el desarrollo del país, es a la persona. Por eso es que muchas personas han tenido que emigrar hacia Estados Unidos, incluso hay unas que tampoco pagan el salario mínimo. Por eso a veces no es cuestión de empleo, sino de ingresos, por lo que hacen en el trabajo, entonces han tenido que irse. Yo creo que hay que reglamentar las cosas, hay que llamar por sus nombres, han habido sendos abusos y yo creo que eso es lo que debe terminarse con la Ley de Justicia Tributaria. Siempre van a haber exoneraciones, es correcto que siempre haya. El posicionamiento de sectores de oposición es percibido por miembros de la Comisión Especial como una cortina de humo que pretende desviar la mirada de lo verdaderamente importante, recaudar más recursos para el Estado. Fíjese que el COEP nos hacía 2 propuestas que siempre hace Tomás Zambrano. Dice, ¿por qué no derogan la tasa de seguridad y por qué no le bajan el impuesto? Pero fíjese que hay que recordarle a Tomás Zambrano que ellos fueron los que subieron el impuesto en consenso con el COEP y que también el tema de que la tasa de seguridad no la podemos derogar porque está endeudada por muchos años hacia adelante. O sea, se gastaron anticipadamente el impuesto que se iba a generar, la recaudación que se iba a producir con la tasa de seguridad. Este tema del impuesto ya se ha analizado por parte del SAR y vamos a tener en consideración esto para discutirlo al momento que al finalizando esta semana las audiencias públicas. Otro punto que se ha discutido en estas jornadas de socialización es el papel de los funcionarios públicos, que a través de ellos se ha permitido la corrupción al no pagar las obligaciones tributarias de las empresas. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euceda. La comunidad internacional está demandando reformas del Código Penal referente al lavado de activos, ya que a través del decreto 57-2020 y 93-2021 se ha favorecido la extracción de recursos económicos del Estado, demandas que se han convertido en algunos requisitos para la llegada de la CICI a Honduras. Mes de octubre del año 2021, previo a las elecciones, el Partido Nacional, que estaba en el poder, hizo unas reformas a la ley de lavado de activos y al delito de lavado de activos. Y desde entonces, pues hemos visto cómo el manto de impunidad ha arropado a muchas personas que cometieron ese ilícito bajo esta reforma. Esto además pone en riesgo la situación económica y financiera del país porque Honduras está incumpliendo con normas financieras internacionales como son las reglas
las GAFI. Y bueno, hay una advertencia al país que en caso de no hacer estas derogaciones, pues pasaríamos en una lista de incumplimientos que tendría graves afectaciones para la economía nacional. Por lo tanto, es urgente para el país aprobar estas reformas y derogar, en este caso, pactos de impunidad, que puntualmente son el decreto 57-2020 y 93-2021. Y un fuerte accidente se ha registrado en las últimas horas en la CA5. Una rastra llena de maleza se volcó en la carretera CA5 a la altura de Santa Cruz de Yojoa. Según testigos, el accidente fue tipo despiste, lo que provocó que toda la carga del vehículo quedara en el pavimento, impidiendo el paseo vehicular por algunas horas. A la escena llegó el cuerpo de bomberos para realizar la limpieza correspondiente y así poder habilitar el paso de la zona. Cumplimos rápidamente con una nueva pausa comercial. Relación entre Honduras y China avanza de manera significativa. Le tendremos todos los detalles al regresar de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Impacto VTV Matutino. A continuación le presentamos un resumen amplio de noticias internacionales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se descoció en las redes sociales al atacar a las organizaciones de derechos humanos que protegen a los pandilleros y están en contra de las acciones que toma el mandatario. Las autoridades serbias mostraron 13.500 armas que, según dijeron, ha entregado la gente desde los tiroteos masivos de este mes y que incluyen granadas de mano, armas automáticas y lanzacohetes antitanques. El Congreso de Ecuador inició juicio político contra el presidente conservador Guillermo Lasso, a quien la mayoritaria oposición de izquierda pretende destituir en medio de una crisis institucional. El número de presuntos miembros de una secta cristiana que ayunaron hasta morir en un bosque del sur de Kenia para reunirse con Jesucristo ha aumentado a 201, después de que las autoridades exhumasen hoy 10 nuevos cadáveres. Y hablando precisamente del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha firmado un acuerdo para la disolución del Congreso. Respecto a esto, el mandatario dispone la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. La decisión del mandatario sucedió luego de que defendiera ante el Congreso el juicio político en su contra. El presidente usó la causal dispuesta en la Constitución de grave crisis política y conmoción interna. El decreto firmado por Lasso se difundió alrededor de las 7 horas local y el mandatario utilizó el recurso constitucional contemplado en el artículo 148, conocido popularmente como muerte cruzada, y en un mensaje a la nación, Lasso aseguró que todos los esfuerzos del Poder Legislativo buscan desestabilizar el gobierno de un juicio infundado. De poner al gobierno democráticamente elegido en junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea
se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para 4 años en apenas 12 meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos, están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. Y las relaciones entre Honduras y China avanzan de manera significativa. Y prueba de ello es que los periodistas que fueron enviados a esta nación asiática han compartido su conocimiento en apoyo a la nación. Luego de que el pasado 26 de marzo se establecieran las relaciones diplomáticas entre Honduras y China, una delegación de periodistas viajó hasta el país asiático para conocer su desarrollo y los mecanismos implementados en todos los sectores que han permitido que su economía se posicione entre la segunda más grande del mundo, por lo que expusieron estos conocimientos a otros medios de comunicación y a la delegación establecida en nuestro país, quienes aseguraron estar abiertos a establecer mayores oportunidades. Agradecemos por su trabajo de un viaje tan largo pero muy intenso y esperamos que seguimos nuestra amistad, seguimos nuestra colaboración para que estamos juntos construir, estamos en una aldea global, estamos trabajando por construir la comunidad de futuro compartido de toda la humanidad. Los periodistas aseveraron que existe un gran compromiso de poder informar con la mayor transparencia sobre lo que para la gran mayoría parece desconocido antes de que China lograra significativos avances en los últimos 40 años. 5 ejes importantísimos. Primero, la inversión que el gobierno ha tenido en temas de infraestructura. El tema del medio ambiente, porque para ellos cuidar el medio ambiente es como cuidar la vida. Luego, generar empleo, cuidar la salud y la educación. Y esto... China posiblemente sea la primera economía del mundo. Y si Honduras necesita tener amigos a todo el mundo, pues debe de empezar con aquellos que le puede dar beneficios. El viceministro de Comunicaciones, Carlos Estrada, también expuso parte del modelo comunista, donde solamente un 10% de su población es afín al partido, pero existe aceptación del resto tras la evolución. Como nos decía el director del instituto, del College de Comercio e Industria, si ustedes tienen hondureños que se quieran especializar en eso, están más que bienvenidos. Hay de precios accesibles, pero ellos decían, no hablemos de precios, hablemos de becas. Entonces, hay una ansiedad por ayudar y cooperar mutua que, como decía Cristian, hay que aprovecharla en este momento. China, con más de 1.200 millones de habitantes, logró en los últimos años reducir significativamente los índices de pobreza, sacando de ella a casi 100 millones de habitantes. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Y es que fuertes críticas se han recibido por parte del gobierno y diversos sectores debido a la propuesta del COEP de rebajar el impuesto sobre la venta del 15 al 12%. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, le hace un llamado a la presidenta Xiomara Castro y al presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, para que bajen del 15 al 12% el impuesto sobre ventas.
y así de esta manera le quede más dinero en el bolsillo a los hondureños. Hace una década, en el 2013, el impuesto sobre venta subió del 12% al 15%. Este cambio incrementó la pobreza y redujo el acceso a la canasta básica para muchas familias hondureñas. Es un impuesto que afecta injustamente a los más pobres. Queremos que eso cambie. El COEP está proponiendo reducir el impuesto sobre ventas de 15 a 12% para dejar más dinero en los bolsillos de los hondureños. A esta petición hecha por la cúpula empresarial, el subdirector del Servicio de Administración de Rentas llama de cínicos a los empresarios porque asegura que cuando se aprobó esa medida en contra del pueblo hondureño, ellos se quedaron callados. El decreto 278-2013 fue aprobado finalizando el año 2013 y fue producto de una conversación, de un acuerdo al que llegó el Partido Nacional del entonces presidente Juan Orlando Hernández con la cúpula del sector privado, en primer lugar para no eliminar ni racionalizar las exoneraciones. Esto es importante decirlo, ese decreto inicialmente iba a racionalizar las exoneraciones fiscales. Por su parte, los economistas son del criterio que bajar del 15 al 12% el impuesto sobre ventas sería la decisión más inteligente que este gobierno podría tomar, ya que esa medida sería una verdadera justicia tributaria a favor de los hondureños. Hay que pensar en aquellos impuestos que son más regresivos y uno de ellos justamente es el impuesto sobre ventas, que nadie dice nada. Hace años que yo lo vengo diciendo y un grupo de economistas también. Hay que hacer una reforma que tienda a la progresividad y para ello necesitamos pensar en cómo lograr que haya un impuesto sobre la renta adecuado, justo, proporcional y un impuesto sobre ventas que no afecte o no siga afectando a la gente más pobre, ¿no? Los entendidos en la materia económica aseguran que es necesario que este gobierno haga reformas fiscales que ayuden a que los hondureños paguen un impuesto sobre la renta y un impuesto sobre la venta justo que les permita a las personas tener más efectivo en sus bolsillos. Y ligado a este mismo tema, el vicepresidente del Congreso Nacional, hablamos de Hugo Noé Pino, menciona que debido a la conflictividad económica en la que se encuentra el país, la propuesta planteada por el COEP de reducir el impuesto sobre ventas del 15 al 12% será analizada hasta el 2025. Eso es factible, pero no dentro del marco de la presente ley. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos la ley de justicia tributaria no va a traer mayores ingresos al gobierno en el corto plazo, probablemente hasta el 2025. Entonces, una vez que se pueda consolidar nuevos ingresos a partir de la ley, se puede pensar en bajar el impuesto sobre venta. Pero sí quiero aclarar lo siguiente. Hay 3 proyectos de ley que son la ley de justicia tributaria, la del beneficiario final y la de la adhesión al MAC, que solo requieren 65 votos. Las reformas constitucionales están mucho más complicadas porque requieren 86. Yo creo que podemos alcanzar los 65 en el Congreso. Bueno, y hemos llegado al final de este espacio de noticias, Alejandra. En efecto, agradecemos siempre su fiel sintonía. Le invitamos que no se separe de la pantalla al regresar con más información en Hola Honduras esta mañana.